Skype con Daniel Marmolejo, productor y director de Guerra Híbrida, la cabeza de Incorruptibles, un proyecto independiente y alternativo. Y me da mucho gusto saludarte, mi querido Daniel. Feliz inicio de semana. Querido Vicente, qué gusto también para mí saludarte. Buen inicio de semana. Una semana con un fin de semana, el último muy intenso en materia política, Vicente. Y bueno, pues aquí atento a tus órdenes, por supuesto. Y lo que se viene, mi querido Daniel, ¿cómo ves estas convulsionadas redes sociales al pendiente de una turbulenta política mexicana y el provocador profesional número 1 de México, Andrés Manuel López Obrador, dejando la víbora chillando en la mañanera? Hoy se toman decisiones importantes, Morena también ante decisiones polémicas, con la propuesta de un muy cercano al Güero Velasco para dirigir la mesa directiva del Senado, con un Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo a punto de hacer historia, en fin, tantas cosas. ¿Cómo ves la situación, mi querido Daniel Marmolejo? Creo, Vicente, que después del año 2018, que fue el año electoral más importante para México, donde pudo imperar la democracia, también había ocurrido en el año 2000. Pero evidentemente para la izquierda mexicana este fue el año decisivo. Hoy vuelve a tomar gran importancia lo que está sucediendo en la política de los partidos políticos. La pandemia inmovilizó en gran medida una de las funciones más importantes de la política, que es la ciudadanización de la vida pública. Se cargó por el lado del presidente y se cargó por el otro lado por la vía de Frena, del PAN y de Calderón. Pero no había, digamos, una efervescencia tanto de la izquierda como fue, pues esto que ha sido una campaña política de Gerardo Fernández Noroña para lograr triunfar en la presidencia de la Cámara de Diputados, con la presidencia de la Cámara de Diputados. En el último año de esta legislatura, que es la legislatura que ingresa con Andrés Manuel López Obrador. Estamos a un año de la renovación de la legislatura. En el ámbito de la Cámara de Diputados, los senadores permanecerán durante todo el sexenio. Ha habido cambios en todos lados, Vicente, y se ha dado una disputa en este momento que generó también, como bien debes haber apuntado, una diatriba entre el tema de internamente el partido, Claudia Sheinbaum, Martí Batres, desde luego Gerardo Fernández Noroña, el Partido del Trabajo. Y yo nada más quisiera recordar, Vicente, que el PT originalmente era la tercera fuerza política en haber llegado a la Cámara de Diputados, es decir, Morena tenía 193 diputados, 109 de mayoría, 84 de representación, 193. El PT tenía 61 diputados en un principio, mientras que el PAN tenía 79. Es decir, que si tuviésemos realmente estadísticamente que hablar de un chapulineo, pues el chapulineo ocurrió durante los primeros días y previo a que los partidos rindieran protesta en San Lázaro. ¿Qué significa esto? Que la construcción de la mayoría hacia Morena, la mayoría absoluta, fue consecuencia de que el PT había cedido diputados a Morena. Esto no deberíamos de olvidarlo porque hubo un pacto fraterno responsable como consecuencia del triunfo electoral por parte de los partidos con una clara dirección hacia el Congreso de la Unión, hacia la Cámara de Diputados. Esta lógica, Vicente, nos lleva a la reflexión de que en este caso muy particular, el PT, al sumar 4 diputados, pues no está haciendo nada más que tratar de recuperar en una mínima proporción todos los diputados que había cedido originalmente. Y vaya que no los cedió, fue voluntad de los legisladores cambiarse, porque significaba una posibilidad electoral, poder mantener una carrera política dentro del partido que en este momento ha sido el más trascendente, pero también el más conflictivo.
Motivo por el cual el señalamiento del presidente hoy también tiene gran trascendencia, porque él llama justamente a evitar esto del chapulineo y mantener un cierto orden, una cierta rectitud, pero no es necesariamente visto como una traición del PT, creo yo, es un simple análisis, de que haya este movimiento. Hay críticas de algunas personas hacia la figura de Gerardo Fernández Noroña por provocar este movimiento político, pero no pudiéramos pensarlo de otra manera, aunque puede haber un efecto colateral, como sería la pérdida de la Junta de Coordinación Política, que en este momento preside Mario Delgado, ¿no? No pudiéramos entenderlo de otra forma. Imagínate nada más, Vicente, el secuestro legislativo de un año en donde tienes que votar presupuesto, donde tienes el tema de los fideicomisos, tienes el tema de la revocación de mandato, tienes el tema del juicio a los expresidentes y desde luego tienes que asegurar la política pública social. Si esto quedara en manos de el PRI, por ejemplo, o el PRIAN, porque esta es la amalgama, pues estaríamos en un fenómeno muy crítico. Yo quiero decir, Vicente, que es necesario soportar este momento trepidatorio dentro del Congreso y es necesario soportar que haya un movimiento de un personaje, por más que lo quieran estigmatizar dentro de esta fenomenología. Ningún partido, querido Vicente, está fuera del escrutinio público y ninguno ha actuado históricamente dándole toda la certidumbre al pueblo. El presidente ha levantado la mano de figuras que pueden ser cuestionadas, como Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo. En ese mismo estado antes Graco Ramírez. Recordemos también en Tabasco, a Juan Sabines en Chiapas. O sea, criticar podemos criticar, pero pragmatismo hubo en el 2018. No sería novedad que hubiese pragmatismo ahora, pero no necesariamente los congresos, querido Vicente, representan el castillo de la pureza. Yo creo que